Hoy te invito a detener todo lo que estás haciendo por unos instantes, respirar profundo y mirar dentro de tu propio corazón con sinceridad y coraje. ¿Has sentido, en algún momento de esta semana, que tus fuerzas se agotaron completamente, como si hubiera un peso invisible sobre tus hombros que la medicina no logra explicar y que las palabras no logran definir? Estamos llegando al final de un año más, y es muy común que, en esta época, el cansancio acumulado se mezcle con la angustia de problemas no resueltos, creando una tormenta perfecta de ansiedad y miedo dentro de nosotros. Tal vez estés enfrentando ahora mismo el frío de un diagnóstico médico que sacudió las estructuras de tu familia, o quizás el silencio cortante de una casa dividida por peleas, donde el aire parece pesado y cada palabra dicha suena como una ofensa. Sé que la sensación de impotencia es devastadora, haciendo que mires al techo de tu habitación por la noche y te preguntes, en medio de las lágrimas que nadie ve: Señor, ¿acaso existe una salida para este dolor que no pasa? Quiero que sepas que esa sensación de aislamiento, de estar luchando una guerra solo mientras el resto del mundo parece seguir adelante, es una mentira que la tristeza intenta plantar en tu alma para debilitarte. La verdad espiritual, aquella que muchas veces queda escondida detrás de la neblina de nuestras preocupaciones diarias, es que Dios nunca estuvo tan cerca de ti como ahora, en este exacto momento de vulnerabilidad e incertidumbre. El dolor, ya sea físico, proveniente de una enfermedad que consume las energías, o emocional, fruto de desentendimientos familiares que parecen no tener fin, no es una señal de abandono divino, sino que muchas veces es el terreno fértil donde el milagro de la transformación comienza a brotar. Hoy vamos a recorrer un camino de luz y esperanza, guiados por dos grandes intercesores que entendieron profundamente el sufrimiento humano: Santa Adelaida, una reina que conoció el exilio y la traición, y San José Moscati, un médico que veía en el cuerpo enfermo al propio Cristo sufriendo. Ellos no son solo figuras históricas lejanas, son testigos vivos de que la paz es posible incluso en medio de la guerra. Antes de conocer los secretos espirituales que estos dos gigantes de la fe tienen para enseñarnos, quiero proponer un acto profético de fe y confianza en la providencia divina que rige todas las cosas. Si crees, en el fondo de tu corazón, que Dios es más grande que cualquier informe médico y más poderoso que cualquier conflicto familiar, te pido que dejes tu me gusta en este video ahora mismo. Al hacerlo, no lo veas como un simple clic en una pantalla fría, sino visualiza que estás abriendo la puerta de tu casa y de tu vida para que el Espíritu Santo entre y tome el control de la situación. Este gesto simple es una forma de decir al universo espiritual: estoy aquí, Señor, y creo que tu luz es más fuerte que mis sombras. Al darle me gusta, ayudas a que este mensaje de sanidad llegue a otras personas que, así como tú, pueden estar llorando escondidas en un baño de hospital o en una habitación oscura, necesitando desesperadamente una palabra de consuelo y de dirección. Vamos juntos a crear una cadena de fe inquebrantable. Ahora, prepara tu espíritu para recibir algo que va mucho más allá de un consejo motivacional superficial. Vamos a sumergirnos en principios eternos que tienen el poder de restaurar la salud y pacificar hogares en guerra. Imagina, por un momento, que estás despojando a tu alma de toda la prisa, de toda la exigencia y de todo el ruido que el mundo exterior impone sobre tu mente cansada. Visualízate entrando en un lugar de descanso, un refugio seguro donde la voz de Dios es más nítida y donde el miedo no tiene autoridad para dictar las reglas de tu destino. Es en este estado de receptividad donde la sanidad comienza a suceder, no solo en el cuerpo, sino en las emociones heridas. A medida que vayamos explorando la vida de Santa Adelaida y de San José Moscati, quiero que intentes identificar dónde la historia de ellos toca tu propia historia. ¿Dónde están tus prisiones? ¿Dónde están tus heridas? Dios preparó este contenido específicamente para el día de hoy, 16 de diciembre, porque Él sabía que necesitarías escuchar exactamente lo que se dirá a continuación. Permanece firme,
pues la respuesta a tu oración está en camino. Muchas veces miramos la vida de los santos, especialmente aquellos que llevan títulos de nobleza como Santa Adelaida, que fue emperatriz, y cometemos el error de pensar que su vida fue un cuento de hadas exento de dolor. Pero la realidad espiritual es muy diferente y mucho más cercana a la tuya de lo que imaginas. Adelaida vivió en el siglo X, una época de brutalidad, y aunque vestía la corona, su corazón conoció el peso de la traición familiar, la humillación pública y la soledad de la cárcel. Tal vez mires a tu propia familia hoy y veas un escenario de guerra, hermanos que no se hablan, padres e hijos alejados por rencores antiguos, o un ambiente doméstico donde la paz parece haber hecho las maletas y haberse marchado. Santa Adelaida sintió ese mismo dolor en carne propia cuando, tras quedar viuda, fue perseguida por rivales que codiciaban su poder, siendo encerrada en un castillo aislado en medio de un lago frío y oscuro. Imagina la angustia de ser traicionada por quien debería acogerla, de mirar por las rejas de una ventana y ver solo agua y neblina, sin saber si viviría para ver el amanecer del día siguiente. Tu casa hoy puede no ser una prisión de piedras, pero el rencor y la falta de perdón pueden construir murallas invisibles tan sofocantes como las de una mazmorra medieval. Sin embargo, fue exactamente en ese lugar de restricción e injusticia donde ocurrió la gran transformación espiritual de Adelaida, y es aquí donde reside la clave para tu situación familiar. En lugar de usar el tiempo en prisión para orquestar planes de venganza o para alimentar el odio contra sus opresores, ella transformó su celda en un santuario de oración profunda. Ella entendió que la verdadera libertad no viene de circunstancias externas favorables, sino de la capacidad del alma de permanecer conectada a Dios incluso cuando todo alrededor se desmorona. Ella no permitió que la amargura envenenara su espíritu, pues sabía que un corazón amargo es incapaz de recibir la gracia divina. Piensa en las personas que te han herido o causado turbulencia en tu hogar. La reacción natural humana es la represalia, el grito, la defensa agresiva, pero el secreto de Santa Adelaida fue el silencio llenado por la presencia de Dios. Ella nos enseña que a veces la mejor respuesta para la injusticia familiar no es una discusión acalorada más, sino un retiro estratégico al lugar secreto de la oración, donde entregamos a nuestros enemigos en las manos de la justicia divina, que es perfecta y no falla. Cuando la providencia divina finalmente intervino y Adelaida fue liberada y restituida a su puesto de honor, el mundo esperaba que ella aplastara a sus adversarios con el peso de su poder recuperado. Pero lo que hizo conmocionó a la sociedad de la época y sigue siendo una lección poderosa para nosotros hoy. Ella eligió el camino de la caridad y del perdón radical. Usó su influencia no para destruir, sino para construir iglesias, ayudar a los pobres y promover la paz entre reinos en conflicto. Esto nos muestra que la sanación de nuestras relaciones familiares comienza cuando decidimos romper el ciclo del odio. Tal vez tú seas la persona elegida por Dios en tu familia para ser el punto de parada de la maldición hereditaria de peleas y desunión. Ser como Adelaida significa tener la nobleza de espíritu para perdonar a quien no pidió perdón y la fuerza moral para bendecir a quien nos maldijo. Es entender que tu paz interior es un tesoro demasiado valioso para ser entregado en manos de parientes difíciles o situaciones de conflicto que intentan robar tu alegría de vivir. La Biblia nos trae un consuelo poderoso que se alinea perfectamente con la vida de esta santa, registrado en el Salmo 34, versículo 18, que dice: «Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu». Esta promesa no es solo una frase bonita de efecto, es una realidad táctil y concreta. Cuando Santa Adelaida estaba en el fondo del pozo, con el corazón roto por la pérdida y la traición, Dios no estaba mirando desde lejos, Él estaba allí, más cerca que su propia respiración. De la misma forma, Dios está ahí ahora, sentado a tu lado mientras ves este video, tal vez con el corazón apretado por las circunstancias. Él se acerca al dolor no para aumentarlo, sino para realizar una cirugía en el alma. El corazón quebrantado es la dirección preferida de Dios
porque es allí, en nuestra fragilidad, donde dejamos de confiar en nuestra propia fuerza y pasamos a depender totalmente de su gracia. Si sientes que tu espíritu está oprimido por las peleas en casa o por la soledad, sabe que estás en el lugar exacto donde el milagro de la restauración puede comenzar a operar. Para aplicar esto en tu vida hoy, quiero invitarte a hacer un ejercicio mental de entrega. Visualiza el rostro de la persona de tu familia que más te ha causado dolor o preocupación últimamente. Puede ser difícil, puede doler, pero intenta mirar a esa persona, no con los ojos del juicio, sino con los ojos de la compasión, como Santa Adelaida miraría. Entiende que, muchas veces, personas heridas hieren a otras personas. El caos que causan fuera es solo un reflejo de la tormenta que cargan dentro. Al orar por ellas, no estás estando de acuerdo con sus errores, pero te estás liberando de las cadenas emocionales que te atan a ese sufrimiento. La paz que Santa Adelaida conquistó no fue la ausencia de problemas, sino la presencia de Dios en medio de los problemas. Esa misma paz está disponible para ti. Ella construyó monasterios y ayudó a los necesitados porque el amor de Dios se desbordaba de ella, sanando las heridas del pasado. Deja que el amor de Dios sane tus recuerdos dolorosos ahora, lavando todo rencor y preparando el terreno para una nueva estación de armonía en tu hogar. Antes de pasar a la historia inspiradora del médico que unió ciencia y fe, quiero que hagas un acto profético de posicionamiento espiritual en los comentarios. Si deseas que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, entre por las puertas de tu casa y toque el corazón de cada familiar tuyo, escribe ahora en los comentarios: Señor, trae tu paz a mi familia. Al escribir estas palabras, estás profetizando el cambio de atmósfera en tu hogar. No subestimes el poder de una declaración de fe hecha en concordancia con miles de otras personas que están viendo este video y orando junto contigo. Declara la paz, llama a la paz y cree que, así como Dios restauró la dignidad de Santa Adelaida, Él restaurará el honor y la alegría de tu casa. Tu familia no es un caso perdido, es un proyecto de Dios que está pasando por una reforma, y tú eres la herramienta que Él está usando para comenzar esta obra maravillosa. Ahora que hemos permitido que la paz comience a trabajar en nuestras relaciones, necesitamos volver nuestra mirada hacia una dimensión que aflige profundamente a muchos de nosotros: la fragilidad de nuestro cuerpo físico y la batalla contra la enfermedad. Tal vez estés viendo este video desde dentro de una habitación de hospital, con el olor característico a alcohol y medicinas impregnado en el aire. O tal vez estés en casa, sintiendo un dolor crónico que insiste en no irse, drenando tu vitalidad gota a gota. Existe un frío particular en la enfermedad, una sensación de vulnerabilidad cuando sostenemos un sobre con exámenes médicos y las manos tiemblan de miedo por lo que puede estar escrito allí. Es en este escenario donde la ciencia muchas veces da su veredicto final y la esperanza humana parece chocar contra un muro, donde entra la figura luminosa de San José Moscati. Él no fue solo un santo lejano que rezaba en montañas aisladas, fue un médico brillante, un científico respetado en Nápoles, que caminaba por los pasillos del dolor humano todos los días. Él conocía el sonido de la tos, la palidez de la fiebre y la mirada de desesperación de quien busca la cura, y es por eso que Él entiende exactamente lo que estás sintiendo ahora en tu cuerpo y en tu alma cansada. San José Moscati nos enseña una lección valiosa que rompe el falso conflicto entre la fe y la razón. Él veía el estetoscopio y el rosario no como herramientas opuestas, sino como instrumentos complementarios de una misma sanación. Para él, tratar el cuerpo sin cuidar el espíritu era un trabajo incompleto, casi inútil. Imagina a este médico entrando en la habitación de un paciente. Él no veía solo un conjunto de órganos fallando o una patología para ser estudiada en libros. Él veía, con los ojos de la fe, un templo del Espíritu Santo que necesitaba reparación. Él decía que quien no ama a Dios no puede amar al enfermo, revelando que la verdadera medicina es ante todo un acto de amor profundo. Si estás en tratamiento médico, tomando remedios y siguiendo prescripciones,
Sabe que Dios está actuando a través de la ciencia. No rechaces la medicina, pero haz como Moscati. Invita a Jesús a entrar en el consultorio, a guiar la mano del cirujano, a potenciar el efecto del medicamento. La sanidad comienza cuando entendemos que Dios es el médico, de médicos, y que Él usa todos los medios naturales y sobrenaturales para devolvernos la vida. La base espiritual de toda la vida de San José Moscati estaba enraizada en las palabras de Jesús en Mateo 25. Estuve enfermo y me visitasteis. Para Moscati, cada paciente acostado en una camilla, sucio, pobre o agonizante, era el propio Jesucristo disfrazado, pidiendo socorro. Se cuenta que muchas veces, al atender a personas muy pobres que no podían pagar, él no solo no cobraba la consulta, sino que discretamente colocaba dinero junto con la receta médica para que el paciente pudiera comprar el remedio y la comida. Él sanaba la humillación de la pobreza al mismo tiempo que trataba la enfermedad del cuerpo. Esta actitud nos invita a reflexionar sobre cómo estamos encarando nuestra propia enfermedad o la de quienes amamos. ¿Acaso vemos el sufrimiento solo como un castigo o una mala suerte? ¿O logramos, como Moscati, percibir que allí, en ese lecho de dolor, existe un misterio sagrado sucediendo? La enfermedad, por más terrible que sea, tiene el poder de despojarnos del orgullo y colocarnos cara a cara con lo esencial. Cuando cuidamos de alguien enfermo con paciencia y amor, estamos, en verdad, tocando las llagas de Cristo y participando en un acto litúrgico de adoración silenciosa. Sé que a veces el dolor es tan intenso que resulta difícil racionalizar o ver algún propósito espiritual. Todo lo que queremos es que pare, que el alivio llegue inmediatamente. Puedes estar sintiéndote exhausto de luchar, cansado de pedir y no ver la mejoría, sintiéndote como aquel paralítico al borde del estanque de Betesda, esperando hace años por un milagro que nunca llega. Es normal sentir ese cansancio, y Dios no te juzga por ello. Al contrario, Él quiere cargar ese fardo contigo. San José Moscati, en sus días largos y exhaustivos en el hospital, también sentía el peso de la humanidad, pero él renovaba sus fuerzas en la Eucaristía diaria. Él sabía que para dar salud necesitaba beber de la fuente de la vida. Hoy quiero invitarte a entregar tu salud, o la salud de quien amas, en las manos de este Dios que no es indiferente a tu dolor. Vamos a hacer un clamor específico ahora, uniendo nuestra fe. Si necesitas un milagro físico o emocional, o si conoces a alguien que lo necesita, escribe en los comentarios con fe: Señor, sana mi cuerpo y mi alma. Al escribir, visualiza la mano de Jesús tocando donde duele, trayendo calor, alivio y restauración celular. Imagina ahora la diferencia de atmósfera que la presencia de alguien como San José Moscati traía a un ambiente de muerte, donde había el frío metálico de los instrumentos quirúrgicos y el blanco impersonal de las paredes. Él traía el calor de una sonrisa genuina y la esperanza de una palabra amiga. Él transformaba el hospital, un lugar de miedo, en una antesala del cielo, donde la muerte no era el fin, sino un paso, y donde la vida era defendida con uñas y dientes hasta el último segundo. Él nos enseña a humanizar nuestro dolor y el de los otros. Tal vez tú seas el cuidador hoy, aquel que baña, que alimenta, que pasa noches en vela en una silla incómoda de acompañante. Sabe que tu servicio es santo. Tus manos, cuando sostienen la mano de un ser querido enfermo, son las manos de Moscati, son las manos de Cristo. No subestimes el poder terapéutico de tu cariño, de tu presencia silenciosa al lado de la cama. La ciencia puede tener límites. Los médicos pueden decir, no hay nada más que hacer, pero el amor nunca encuentra límites, y para la fe, la última palabra siempre pertenece al Dios de la vida. Nos estamos acercando al momento más importante de este video, donde voy a revelar la llave espiritual que conecta la historia de la reina Adelaida con la del médico Moscati, una verdad que puede cambiar completamente la forma en que recibes tu milagro. Pero antes de eso, es fundamental que entiendas que la sanidad que buscamos muchas veces exige un cambio de postura interna. Moscati murió joven, sentado en su sillón,
Justo después de atender a sus pacientes vestido con su bata, murió sirviendo. Él nos muestra que la vida no se mide por la cantidad de años que vivimos con salud perfecta, sino por la intensidad con la que amamos mientras estamos aquí. La enfermedad no necesita paralizar tu capacidad de amar. Al contrario, puede refinar tu amor, haciéndolo más puro y desinteresado. Prepara tu corazón, pues en los próximos minutos vamos a descubrir cómo transformar tu dolor, sea cual sea, en una herramienta poderosa de milagros, destrabando las puertas del cielo sobre tu vida de una manera que tal vez nunca hayas experimentado antes. Llegamos ahora al corazón palpitante de este mensaje, el momento en que todas las piezas del rompecabezas espiritual encajan y revelan el secreto que puede cambiar el curso de tu vida hoy. La gran revelación que conecta a la reina Santa Adelaida y al médico San José Moscati no es solo que rezaban mucho, sino la forma en que reaccionaban al dolor. La llave maestra que destraba el cielo sobre tu cabeza es una verdad contraintuitiva que el mundo no entiende. El milagro de la sanidad y de la paz familiar no sucede cuando nos enfocamos desesperadamente en librarnos del problema, sino cuando decidimos usar nuestro propio dolor como materia prima para amar y servir al prójimo. Parece extraño, ¿no? Nuestra lógica humana grita para que nos recojamos, para que nos encerremos en nuestro caparazón de sufrimiento hasta que la tormenta pase. Pero el reino de Dios funciona de forma opuesta. La sanidad fluye cuando tú, aún herido, decides ser un canal de sanidad para alguien. La paz inunda tu casa cuando tú, aun siendo víctima de injusticia, decides ser el primero en extender la bandera blanca de la misericordia. El secreto no está en la espera pasiva de una intervención mágica, sino en la actitud activa de transformar tu lamento en una ofrenda de amor sacrificial. Piensa profundamente sobre esto. José Moscati podría haberse convertido en un médico amargado y cínico ante tanta muerte que veía, pero eligió amar a cada paciente como si fuera el propio Dios. Adelaida podría haberse convertido en una reina vengativa, pero eligió construir la paz. La revelación espiritual aquí es que tu dolor tiene un propósito redentor, pero solo cumple ese propósito cuando dejas de mirar tu propio ombligo y miras la necesidad del otro. La Biblia nos muestra, en la historia de Job, que Dios cambió su suerte mientras él oraba por sus amigos. Percibe la profundidad de esto. Job todavía estaba enfermo, todavía estaba cubierto de llagas y sin sus bienes, pero fue en el momento en que quitó los ojos de su propia miseria para interceder por el prójimo que la restauración completa fue liberada. Tal vez tu milagro esté trabado porque estás gastando toda tu energía espiritual preguntando, ¿por qué yo? Cuando la pregunta que abre las compuertas del cielo es, ¿para quién puedo ser una bendición ahora, incluso en medio de esta prueba? Al hacer esto, confundes al infierno y muestras que tu fe no es circunstancial, sino inquebrantable y enraizada en la roca eterna. Entonces, ¿cómo aplicar esta llave poderosa en tu realidad práctica hoy, día 16 de diciembre? Si estás enfermo, en vez de solo pedir la cura para ti, comienza a orar fervientemente por la persona que está en la cama de al lado, o por alguien que sabes que está sufriendo más que tú. Si estás en un hospital, sé amable con los enfermeros, sonríe a pesar del dolor, haz el ambiente más ligero con tu gratitud. Si tu problema es en casa, con la familia despedazada, no esperes que el otro cambie primero. Sé tú el agente de la gracia. Prepara un café para quien no te habla. Deja una nota de aliento. Lava los platos sin quejarte. Haz un acto de servicio silencioso que rompa la tensión en el aire. Esos pequeños gestos son, en verdad, bombas atómicas espirituales que destruyen las fortalezas del orgullo y del rencor. Cuando sirves en medio del sufrimiento, le estás diciendo a Dios, Señor, mi confianza en ti es tan grande que no voy a dejar que esta circunstancia robe mi capacidad de amar. Es en ese lugar de entrega y servicio donde la sanidad física y la restauración familiar encuentran el camino libre para suceder, muchas veces de formas que la medicina y la psicología no logran explicar. Para sellar esta verdad en tu corazón, quiero que recibas la promesa poderosa registrada en la primera carta de Pedro, capítulo 5,
versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Siente el peso de gloria de estas palabras. El sufrimiento es descrito como un poco de tiempo, una fase pasajera, un túnel oscuro que tiene fin, pero el resultado es eterno: perfeccionamiento, afirmación, fortalecimiento y establecimiento. Dios no desperdicia ninguna lágrima tuya. Él está usando este tiempo de crisis no para destruirte, sino para forjar en ti un carácter inquebrantable, una fe que vale más que el oro refinado por el fuego. Saldrás de esta situación, sea una enfermedad o un conflicto, mucho más fuerte de lo que entraste. La versión de ti que emergerá de esta prueba será alguien capaz de consolar a otros, alguien que conoce el secreto de la paz verdadera, aquella que no depende de que todo esté saliendo bien, sino que fluye de la certeza de que Dios está en control absoluto de cada detalle, desde la célula de tu cuerpo hasta la emoción de tu corazón. Ahora que posees la llave, ahora que entiendes que tu actitud ante el dolor es el gatillo para el milagro, estamos listos para entrar en la sala del trono a través de la oración. No será una oración común, de repetición vacía, sino un clamor consciente, fundamentado en la autoridad que tenemos en Cristo y en la intercesión de nuestros amigos en el cielo, Santa Adelaida y San José Moscati. Quiero que comiences a preparar el ambiente donde estás. Si puedes, cierra los ojos físicos para abrir los espirituales. Imagina que el techo de tu habitación se abre y una luz cálida y dorada comienza a descender, disipando todo el frío de la enfermedad, toda la sombra de la tristeza y todo el peso de la desunión. Ya no estás solo. Hay una multitud de testigos y ángeles a tu alrededor. Siente la presencia del Espíritu Santo volviéndose densa, casi palpable, trayendo ese escalofrío santo que confirma que Dios está a punto de actuar. Respira profundo, suelta el aire despacio, liberando toda la tensión, y prepárate para concordar con la oración que haremos a continuación, pues donde dos o más se pongan de acuerdo en la tierra, será acordado en el cielo. Tu milagro está a una oración de distancia. Amado Dios, Padre de infinita misericordia y bondad, nos colocamos ahora en tu santa presencia, reconociendo que tú eres el Señor del tiempo, de la vida y de la historia. En este día 16 de diciembre, levantamos un clamor unísono, uniendo nuestra voz a la intercesión poderosa de Santa Adelaida y San José Moscati, tus siervos fieles que vencieron al mundo a través del amor. Señor, tú ves a este hijo y a esta hija que ahora me escuchan. Tú conoces el nombre de cada enfermedad que intenta intimidar su cuerpo y sabes el origen de cada conflicto que intenta despedazar a su familia. Pedimos, Señor, que el cielo descienda ahora sobre cada hogar representado en este video, que tu presencia llene cada habitación, cada pasillo de hospital, cada lecho de dolor, disipando toda tiniebla, todo miedo a la muerte y toda angustia de soledad. Declaramos que no estamos orando al techo, sino a un Dios vivo que inclina sus oídos para escuchar el gemido de sus hijos. Que la unción de sanidad comience a fluir desde lo alto de la cabeza hasta la planta de los pies, como un aceite suave que penetra donde ningún remedio humano logra alcanzar, tocando la raíz del problema y trayendo vida en abundancia. Señor Jesús, médico de médicos, invocamos tu poder sanador sobre cada cuerpo enfermo en este momento, pidiendo la intercesión de tu siervo, el médico San José Moscati. Visita, Señor, a aquellos que recibieron diagnósticos difíciles, a aquellos que sienten dolores crónicos que minan la alegría de vivir, y a aquellos que están esperando cirugías o resultados de exámenes con el corazón apretado. Pedimos que tu mano, que un día tocó leprosos y ciegos en Galilea, toque ahora células, tejidos, órganos y sistemas, ordenando que vuelvan al perfecto funcionamiento conforme a tu diseño original. Que la ansiedad que acompaña a la enfermedad sea sustituida por una calma sobrenatural y que la frialdad del miedo dé lugar al calor de tu esperanza. Reprendemos todo espíritu de enfermedad
y declaramos que el cuerpo de este Hijo tuyo es templo del Espíritu Santo, consagrado para tu gloria. Que los médicos terrenales sean iluminados por tu sabiduría, convirtiéndose en instrumentos de tu providencia, y que cada medicamento ingerido sea potenciado por tu gracia, trayendo alivio inmediato y restauración completa, para que el mundo vea y sepa que tú eres el Dios que sana. También presentamos, oh Padre, los hogares que están en guerra, pidiendo la intercesión de la Reina Santa Adelaida, que supo transformar el odio en caridad. Señor, entra en las casas donde el silencio de la indiferencia construyó muros y donde las palabras duras hirieron corazones. Pedimos un milagro de reconciliación para padres e hijos que no se hablan, para parejas que están al borde del abismo y para hermanos que se han vuelto extraños. Derrama, Espíritu Santo, el don del perdón sobre estas familias. Arranca las raíces de amargura que están envenenando la convivencia y dales el coraje y la humildad para pedir y liberar perdón. Que la atmósfera pesada de peleas sea purificada ahora por el viento de tu Espíritu, trayendo ligereza, risa y unión nuevamente. Que cada casa que ve este video se convierta en un pequeño santuario de paz, blindado contra las intrigas del mal, donde tu nombre es honrado y donde el amor fraternal es la ley mayor. Restaura, Señor, la mesa de la comunión. Devuelve la alegría de los almuerzos en familia y haz que el amor venza al juicio, así como Adelaida venció a sus enemigos con la bondad. Antes de cerrar este momento sagrado, quiero invitarte a realizar un acto de fe concreto, sellando esta oración en la realidad de tu vida y de la vida de quien amas. Creemos que la oración intercesora tiene el poder de mover montañas y de atravesar distancias físicas. Por eso, te pido que escribas ahora en los comentarios, con fe y esperanza, el nombre de una persona que necesita urgentemente sanidad física o el nombre de un familiar con quien deseas reconciliarte. Al escribir ese nombre, visualiza que estás colocando a esa persona directamente en el altar de Dios, entregándola al cuidado de Santa Adelaida y San José Moscati. No tengas vergüenza de exponer tu petición, pues este es un ambiente de fe y acogida. Al escribir, estás activando tu fe y permitiendo que nuestra comunidad ore junto contigo. Declara en los comentarios: entrego a nombre de la persona para la sanidad y la paz del Señor. Cree que en el momento en que escribes, ángeles están siendo enviados para ministrar a favor de esa vida, pues no hay distancia que la oración no pueda recorrer ni corazón duro que el amor de Dios no pueda ablandar. Ahora, recibe sobre tu vida la bendición final, sintiéndote espiritualmente medicado, acogido y fortalecido para enfrentar cualquier desafío que venga por delante. Que la certeza de que no caminas solo sea el ancla de tu alma en esta noche y en los días que vendrán. Recuerda siempre, la medicina cura el cuerpo, pero solo Jesús cura la vida por completo. La diplomacia puede evitar guerras, pero solo el Espíritu Santo pacifica los hogares verdaderamente. Ve en paz, descansa tu corazón y duerme el sueño de los justos, sabiendo que mientras descansas, Dios trabaja a tu favor. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén contigo y con tu familia, hoy y para siempre. Respira profundo, siente el alivio de haber entregado la carga y sabe que la victoria ya fue decretada en el mundo espiritual. Quédate con Dios, quédate en la luz y hasta nuestro próximo encuentro de fe. Amén.